Bueno, para el día de hoy, para nuestra sexta sesión, tendremos una presentación sobre elementos clave para la importación en Centroamérica. Nos acompañan unos conferencistas de lujo. Tenemos a la economista Silvia Marucci, gerente de análisis de mercadeo y relaciones con los clientes del Canal de Panamá. Tenemos al señor Herbert Quesada, gerente general de CMC, Consorcio Marítimo Centroamericano, al señor Samuel Vélez, también de la empresa CMC, director de operaciones del Consorcio Marítimo Centroamericano, y al señor Marvin Rodríguez Araya, encargado de operaciones de Agropecuaria El Surco. Ellos nos harán una serie de presentaciones que nos ayudarán a entender mejor el proceso final en la importación de productos a los países de Centroamérica. Sin más preámbulos, invito a la economista Silvia Marucci para comenzar esta presentación. Bienvenida, adelante y les deseo una excelente conferencia. Bueno, muy buenas tardes y muchas gracias por la invitación. Voy a compartirles mi pantalla para que podamos ver. Ups. Perdón, estamos en el principio. Bueno, muchas gracias por la invitación nuevamente. Voy a empezar con el tema del Canal de Panamá y su rol en el mercado de granos de Latinoamérica. Para el Canal de Panamá, pues les he preparado un poquito los antecedentes de lo que es el canal para aquellos que no están muy familiarizados con la ruta interoceánica. Tengo algunas cifras estadísticas de lo que es el Canal de Panamá en términos de carga, mercados y su rol en el mercado de granos en particular. Tengo algunos procedimientos y requisitos para transitar el canal y unas cuantas reflexiones de la pandemia con relación al mercado de granos y su desempeño en el año 2020. Iniciando con la ruta, pues debemos hacer un poquito de historia. El Canal de Panamá inicia como concepto en 1534 con Carlos V de España, donde se ordenó pues, el primer estudio de la ruta canalera a través del Istmo de Panamá, por ser la parte más estrecha del continente americano. Más de 3 siglos han pasado cuando los franceses estuvieron trabajando en Panamá por 20 años para la creación de un canal a nivel a partir de 1880, pero por tratar de hacer un canal a nivel en un terreno que era tan escarpado y rocoso y montañoso, pues no pudieron, tuvieron que abandonarlo y por las enfermedades tropicales, por los problemas financieros, que al final pues vencieron esta empresa. Pues. En 1903, Panamá y los Estados Unidos firman el acuerdo mediante el cual Estados Unidos emprendió la construcción del canal a través de esclusas para barcos y al año siguiente, en 1904, Estados Unidos compró la compañía francesa del Canal de Panamá todos sus derechos y propiedades por $40 millones. En el año 14, y aquí hacemos un poquito vemos los hitos del Canal de Panamá, en 1914 el Canal de Panamá inicia operaciones con el tránsito del vapor Ancón y vemos que pues, el costo de la obra fue alrededor de 387 millones de dólares, que para la época pues, era muchísimo dinero. Y los Estados Unidos se mantuvo invirtiendo en la vía hasta el momento en que pues, pasó a manos panameñas. La historia del Canal de Panamá embarca una historia de luchas generacionales por la soberanía completa del territorio panameño, donde estaba ubicado el canal. Y en 1964 se da un hito muy importante que es una manifestación de los estudiantes de secundaria, donde murieron varias personas
Y cuando el presidente Chiari de la época, pues rompe relaciones con los Estados Unidos, eh, en, en, a manera de protesta por todo lo que sucedió ese 9 de enero, donde le llamamos pues la gesta de los mártires del 9 de enero. Esto dio pie más adelante a que el tema panameño de soberanía pues lograra más aliados, y en 1977 se firma el Tratado de Torrijos-Carter y el Tratado de Neutralidad, que le da a Panamá pues ya la soberanía en el territorio nacional y el derecho de administrar todo el territorio donde no hay un cierre o un obstáculo entre la comunicación de las diferentes provincias que conforman el territorio panameño. Este tratado se implementó en el año 79 y tuvo una duración de adaptación que llegó hasta el año 1999, cuando el canal ya pasa a manos panameñas, el 31 de diciembre de 1999 al mediodía, y empezamos los panameños a administrar la vía. Ya para los primeros años de administración panameña, se evidencia que el canal necesita una ampliación para poder manejar toda la demanda que se proyectaba para los próximos años, y en el año 2007 inicia todo el proyecto de ampliación del canal con un tercer juego de esclusas. El canal es inaugurado, el tercer juego de esclusas es inaugurado en junio de 2016, y este año pues cumple 5 años de operación. La gran diferencia entre el esquema panameño y el esquema americano es que el primer objetivo de los Estados Unidos era pues la recuperación de costos, así que era una operación sin fines de lucro, mientras que el gobierno panameño lo administra de una manera que debe ser rentable y confiable. Antes teníamos un presupuesto bajo el gobierno de los Estados Unidos, ahora se maneja por su desempeño e ingresos generados. La administración por parte de Estados Unidos era administrado por su principal usuario, mientras que Panamá no es un usuario importante de la vía acuática. El objetivo estratégico durante la administración americana era económico y militar, y para el gobierno panameño es más de estrategia económica y de diversificación de actividades. Y antes teníamos un solo precio para todos, y ahora tenemos una segmentación de mercados para sacar pues una optimización de los ingresos. Y además, ahora para los panameños, el canal representa pues un reto en el tema de administración de la vía, de todo el tema hidrográfico. En el tema de mercado, podemos decir que el principal usuario del canal de Panamá es Estados Unidos. Alrededor del 66-67% de toda la carga que transita por la vía interoceánica tiene ya un destino o un origen en los Estados Unidos. Y en el año 20 se mantuvo Estados Unidos como el principal usuario de la vía, seguido de China, Japón, Chile, Corea del Sur, México y Colombia, para que también se pueda apreciar que es un canal regional a la vez que es un canal global. La principal ruta hacia costa este de los Estados Unidos aglomera el 40% de la carga que se mueve, seguido de los movimientos de Estados Unidos y la costa oeste de Sudamérica, Estados Unidos a la costa oeste de Centroamérica, Suramérica a Europa y el movimiento intercostal de Sudamérica. Para los que no conocen el proyecto de ampliación, la esclusa Panamax, que se denomina Panamax porque es el tamaño máximo de buque que permite transitar esta esclusa, permite un buque de 294 metros de largo por 32 metros de ancho y un calado máximo de 39 pies y medio. El canal Neopanamax, en contraste, permite el tránsito de buques de 367 metros de largo, que recientemente se amplió a 369 metros, y una manga máxima de 51.2 metros, con un calado máximo de 15 metros. O sea que es
3 veces lo que permitía el canal Panamax. Desde que se construyó y se inauguró, el canal Neo-Panamax ha permitido el tránsito de 14.168 buques, incluyendo buques que no son de tamaño Neo-Panamax. Y el principal usuario, como pueden ver, es portacontenedores, seguido de gas licuado de petróleo, gas natural licuado y buques graneleros, que son los buques de interés para este tema esta tarde. El mercado de granos del canal es principalmente las exportaciones de los Estados Unidos con destino a Asia, a la costa oeste de Centroamérica y a la costa oeste de Sudamérica. Tenemos el 27% de las exportaciones totales de granos de los Estados Unidos, donde 39 millones de toneladas transitan cada año por el canal de Panamá. Aquí podemos ver los principales granos que se mueven por el canal y como vemos aquí, pues el frijol de soya es el que lleva el principal, los volúmenes más grandes. En las rutas de lo que es el frijol de soya, principalmente del Golfo de México a China, y aquí podemos ver una tendencia interesante donde vemos una caída drástica en el 2017, 2018 y 2019, y esto básicamente se debe a las disputas comerciales entre Estados Unidos y China, donde se prohibió realmente pues la importación de parte de China de granos de Estados Unidos. Esto pues tuvo un impacto muy importante en el tráfico por el canal y se ha subsanado con el acuerdo fase 2 que se firmó en enero del 2020. En el caso del maíz, aquí vemos principalmente el principal destino es Japón, pero también tenemos destinos en Colombia, Guatemala, El Salvador, Perú, Venezuela, El Salvador. En el caso del sorgo, tenemos que el principal destino en esta carga es Japón. También del Golfo de México es el principal origen. Y para cerrar esta parte de mercado, quiero compartirles un video donde pueden ver que el canal de Panamá es un canal de agua dulce, donde lo que hace el canal es pues la acción de una escalera de agua para permitir al buque elevarse 27 metros sobre el nivel del mar, navegar por el sistema fluvial de Panamá, utilizar el lago artificial, el lago Gatún, para llegar a la otra costa, que como decimos, pues un canal interoceánico. Así que voy a pedir la asistencia para que presenten el video de cómo es un tránsito por el canal de Panamá. El proceso de transitar el canal de Panamá es muy parecido para todas las naves, desde un velero hasta un enorme crucero. Se accede a las esclusas por sus gigantescas compuertas que alcanzan los 25 metros de alto. Un operador de las casetas de control cierra las compuertas de las esclusas y luego abre las válvulas que controlan el flujo de agua. Toma 8 minutos llenar la cámara para elevar un barco que las locomotoras de remolque mantienen en el centro durante su tránsito por ella. Esta operación es casi exactamente igual en los 3 juegos de esclusas del Canal de Panamá. Transitar el Canal de Panamá de océano a océano demora entre 8 y 10 horas. Y más de 1 millón de barcos lo han hecho desde su apertura. Canal de Panamá, la maravilla eres tú. Bueno, no sé si todavía estoy compartiendo mi pantalla. Pero al final del día aquí pueden ver, pueden tener una vista de lo que es la esclusa Panamax a la derecha y la esclusa Neo-Panamax, que esta es la esclusa del lado Atlántico, que es la esclusa de Agua Clara. Así que tienen una buena idea de cómo se ve
pues el canal en este momento con la ampliación. ¿Cuáles son los procedimientos para transitar el Canal de Panamá? Antes de que el buque pueda venir al Canal de Panamá, nos debe dar una indicación de quién es, qué empresa representa, qué tipo de buque es. Y nosotros tenemos una segmentación de mercado, como la que ven aquí, donde tenemos nuestros principales usuarios, que son portacontenedores, graneles secos, todo lo que son productos derivados de petróleo, gas licuado de petróleo, gas natural, portavehículos, pasajeros, carga general, etc. Cada uno de estos buques pues tiene un sistema de peajes especial y dedicado para él. Para los buques graneleros, aquí es importante mencionar que la unidad de arqueo del Canal de Panamá es la tonelada Canal de Panamá, Sistema Universal de Arqueo de Buques, y es equivalente a 100 pies cúbicos de carga. No es una medida, a pesar de que le llamamos tonelada, no es una medida de peso, es una medida de volumen. Y aquí pueden ver el sistema de peaje que rige para los buques graneleros, donde en la esclusa Panamax tenemos peajes para cada tipo de carga, donde dividimos granos, carbón, mineral de hierro y otros graneles secos. En la esclusa Panamax solamente se cobra por tonelada de peso muerto y solamente lastre y buques cargados. En la esclusa Neopanamax tenemos un sistema de peaje también dividido por mercancía, pero aquí también tenemos un cobro por la capacidad de carga del buque en términos de toneladas de peso muerto, y también cobramos una parte en tarifa por carga transportada, que se mide entonces en toneladas métricas que van a bordo del buque, y la tarifa va determinada por el tipo de carga a bordo. Esto lo pueden ver en el vínculo que agregué a la presentación, y tienen en esa página web, pueden hacer inclusive cálculos de peajes y tienen las dimensiones del buque. Para transitar el Canal de Panamá, lo primero que necesitamos es que la empresa se registre como una naviera autorizada para que reciba su código de cliente. El código de cliente es importante porque va a acumular también puntos para poder optar por el sistema de reservaciones. Se pueden contactar con los agentes marítimos locales para organizar la visita y que les digan pues cuál es la documentación requerida. Es importante revisar la regulación del Canal de Panamá en términos de navegación para que sepan qué necesitan tener el barco, con qué debe cumplir antes de transitar. Y también tenemos nuestro sistema informativo de notices y advisories, donde se le informa a las navieras pues diferentes situaciones del canal, donde puede incluirse que está en mantenimiento, que hay congestionamiento, que hay algún tipo de restricción de calado, dependiendo de la época del año. Así que es importante estar pendiente de esos advisories. Y si el buque está transitando por primera vez, se le ofrece servicio gratuito de revisión de los planos del buque para todos los nuevos buques, las revisiones, y alentamos a los dueños de buques que verifiquen con nuestros arquitectos navales los requisitos para transitar, ya que si el buque está en astillero todavía, está a tiempo de que le hagan las modificaciones necesarias. 96 horas antes de la llegada del buque a las aguas del canal, necesitamos información sobre la visita. El tiempo esperado de llegada, los puertos al que va a ser llamada, los servicios que requiere, cuál es el calado al que está llegando el buque. Necesitamos la declaración de carga, si es carga peligrosa, no peligrosa, la lista de tripulantes, lista de pasajeros, todo lo que es la hoja de datos de arqueo del buque para las embarcaciones que llegan por primera vez. Necesitamos saber, de acuerdo con el Código de Seguridad de Puertos y Buques,
los últimos 10 puertos de llamada previos a la llegada del canal, todo lo que es la información de cambios de buques en términos de si tuvieron algún cambio estructural a la estructura básica. Y también necesitamos información del estado de la tripulación en términos de cuarentena, si hay alguna persona enferma que requiere algún tipo de medida de cuarentena. 48 horas antes de la llegada, pues se necesita saber el equipo naval y náutico del buque, en qué condiciones está, la condición de llegada del buque, si está en lastre o está cargado. Si es un buque de portacontenedores, necesitamos ver el expediente de la estiva de los contenedores y todo lo que implica la carga a bordo, lo que se puede entregar al día siguiente, pero no más tarde de las 7 de la mañana. Se establece una garantía para los buques 48 horas antes de la hora de preparación para el tránsito. Todos los buques tienen que cumplir con el plan de emergencia de contaminación por petróleo a bordo del Canal de Panamá y del Código de Seguridad de Puertos y Buques. Y a su llegada, pues también debe comunicarse con la estación de señales del Canal de Panamá a través del canal VHF 12. Necesitamos los certificados que establecemos aquí para que el buque pueda estar listo para transitar, como les mencionaba antes. Y es pues un resumen para que lo tengan en caso de que quisieran tener pues, más información de cuáles son los certificados que se requieren antes de transitar. Y se llevarán a cabo inspecciones a bordo del buque. Tan pronto el buque llegue a aguas panameñas, pues va a ser abordado por nuestros oficiales de inspección, y también es el momento en que nuestros prácticos del canal pues van a abordar el buque y tomarán control de la nave, que es uno de los únicos lugares en el mundo donde pues un práctico toma control del buque por encima del capitán. Ahora, solo para terminar con el tema de la pandemia, pues tendría que decirles que el Canal de Panamá, el primer contacto que tuvo con la pandemia, o sea, nuestro despertar a la pandemia fue el tránsito del buque de pasajeros, Sandam, que vino con personas enfermas y que se le permitió transitar después de muchas medidas de seguridad que se tuvieron que tomar y que realmente pues fue un reto para nosotros. En términos de cuáles fueron los segmentos más afectados por la pandemia, aquí podemos ver que, de hecho, los buques de pasajeros, en el año 20, pues fue un impacto leve, porque la temporada de cruceros ya estaba terminando. Pero el año 21, aquí podemos ver que la temporada de cruceros debería estar iniciando en el mes de octubre, y todavía estamos viendo que no hay realmente certeza de si se van a dar estos tránsitos o no, porque todavía no hay seguridad si esos buques van a poder navegar o cuáles van a ser las disposiciones del Ministerio de Salud en términos de cómo vamos a manejar estos pasajeros, si van a poder bajarse en los puertos o no. Así que es uno de los segmentos pues, más golpeados por la pandemia. El tema de refrigerados, pues recordarán que todo lo que es la producción de banano en Ecuador se vieron afectadas las exportaciones por la pandemia en el año 20. Portavehículos igualmente, pues no había ni oferta ni demanda de buques, de automóviles, así que el principal comprador de estos automóviles es Estados Unidos, y nosotros pues vimos muy poco movimiento de portavehículos a través del canal en el año 20, por lo menos entre febrero y junio, y en julio se empezó a ver una leve recuperación que todavía se mantiene. Los tanqueros, pues también se redujo mucho el consumo de energía eléctrica en todos los lugares por los cierres y el distanciamiento social, así que fue uno de los segmentos de mercado también más afectados durante la pandemia, y recordarán pues que tuvimos precios de petróleo inéditos que llegaron a cifras negativas en el año 20.
En el tema de graneles secos, pues graneles secos fue uno de los segmentos menos afectados. Al contrario, tuvieron un desempeño muy bueno durante la pandemia, principalmente por ser carga de primera necesidad. A pesar de que obviamente los granos que transitan por el canal son principalmente para el consumo animal, pero estos animales pues también son de consumo humano. Así que la pandemia no afectó el tránsito de estos buques, pero como les comentaba antes, todo el tema del, de la guerra comercial entre China y los Estados Unidos, pues sí afectó, y como pueden ver aquí en la gráfica de la derecha inferior, van a ver que esta es una historia de los volúmenes de frijol de soya desde el año 2019, el primer trimestre, que viene de una caída que inició en el 2016, donde los volúmenes de soya cayeron estrepitosamente y no se vinieron a recuperar sino hasta julio del año 20, con el acuerdo fase 1 que empezó a regir en enero del año 20. Así que este es un segmento pues mucho más susceptible a todo lo que son pues políticas medioambientales, el clima, la sanidad animal, y geopolíticas obviamente, que de cualquier otro tema. Así que con eso termino mi presentación y quedo a las órdenes para cualquier pregunta que puedan tener. Silvia, muchísimas gracias por tu presentación. Creo que es importante mencionar que tuvimos una pequeña dificultad em, con el video y se vio en este caso, pero para los participantes les contamos que igualmente en la grabación que queda a su disposición, el video estará presentándose de manera adecuada. Así que, en primer lugar, por aquí tenemos una pregunta en el chat inicialmente. Sé que por ahí me dijo Alejandro que tenía también un par de preguntas que le habían formulado. Voy a leer entonces la primera pregunta que tenemos en el chat y dice lo siguiente. Dice, ¿ven rebajas de precios de fletes para el 2022? En realidad, no vemos rebajas de precios de fletes en el corto plazo. Lo que estamos viendo en términos de comercio en general, pues es una demanda muy fuerte que está impulsando los fletes de los buques cada vez más, y no pudiera ser que para mediados del año 22 o finales del año 22 viéramos una reducción, pero no me esperanzaría mucho a eso, la verdad. Bueno, gracias, Silvia. Por aquí nos acompaña Alejandro González. Tú tienes también, Alejandro, puedes por favor formular alguna de las preguntas que te han pasado. Sí, claro, Carlos. Buenas tardes a todos. La pregunta es la siguiente, Silvia. ¿Cuál es la contribución del Canal de Panamá a la economía panameña? El Canal de Panamá es alrededor de un 4 o 5% del Producto Interno Bruto de Panamá. Sin embargo, es un impulsor de muchas actividades marítimas. Si no tuviéramos el Canal de Panamá en nuestro país, posiblemente hay muchas actividades de avituallamiento de buques, actividades portuarias, inclusive actividades de zona libre, que no se hubieran desarrollado por no tener este hub y este punto de encuentro en nuestro país. Así que por el lado de actividades marítimas y logísticas, pues el Canal de Panamá hace un aporte a ese sector de alrededor de entre un 25 y 30%. Y en términos de aportes directos al Estado, el Canal de Panamá paga un derecho por tonelaje
que es $1 por tonelada del canal, y que además de eso entrega al Estado los excedentes cuando hay excedentes sobre lo presupuestado, una vez que ya se han hecho todos los pagos se han cubierto todos los costos y se han hecho las reservas necesarias para los proyectos de inversión y de mantenimiento. Y el año pasado el canal aportó alrededor de $1.8 billones. Perfecto, gracias. Y aquí teníamos también relacionado con algo lo que usted mencionaba, en el corto plazo, ¿qué nuevos proyectos están programados? El Canal de Panamá en este momento tiene programado y es su prioridad resolver el tema del agua, porque como conocen, como les estaba comentando, el Canal de Panamá es un canal de agua dulce. Así que nuestro lago artificial, que es el lago Gatún, en su momento fue el más grande del mundo, ya superado por varios otros, pero es el lago que provee agua potable para la mayor parte de la población que se aglomera en las ciudades de Panamá y Colón. Entonces, para nosotros es supremamente importante asegurarnos el recurso hídrico, y eso implica pues proyectos de agua que sean soluciones tanto en épocas donde tenemos todos los extremos, donde tenemos sequía, pero también cuando tenemos exceso de lluvias, para asegurar que las poblaciones estén seguras y además tener suficiente agua para la población y para el tránsito de buques, asegurando también el calado necesario para que estas embarcaciones puedan transitar con su máxima ocupación. Gracias. Sí, muchas gracias por tus respuestas. Vamos a dar paso a los siguientes conferencistas, pero Silvia nos acompañará hasta el final de la presentación, así que si surge alguna otra inquietud que quieran preguntar para el final de la presentación, creo que Silvia muy amablemente nos la va a contestar. Para continuar, entonces, vamos a invitar al señor Herbert Quesada y al señor Samuel Vélez, que son gerente general y director de operaciones respectivamente de CMC, Consorcio Marítimo Centroamericano. Bienvenidos, Herbert y Samuel. Muchas gracias por atender esta invitación y adelante. Estamos atentos a su presentación. Muchas gracias, Carlos, y bueno, un saludo a todos y a todas, y un gusto estar acompañándoles acá y agradeciéndoles la oportunidad de poder conversar un momento con todos ustedes. Vamos a compartirles una presentación. Les agradezco, me confirmen si pueden ver la presentación. Perfecto. Bueno, Consorcio Marítimo Centroamericano, voy a hacer yo una breve introducción de lo que somos, lo que hacemos, y luego Samuel, que nos acompaña por el lado de las operaciones, nos explicará un poco más en detalle el tema de cómo un agente portuario, un agente naviero se relaciona en todo el tema de importación de productos en general en los puertos de Centroamérica, pero particularmente en el tema de granos. Nosotros somos, como les decía, agentes portuarios, prestamos varios servicios. El principal, digamos, es el servicio de agenciamiento portuario, pero también atendemos otras necesidades de nuestros clientes, de los buques, cambio de tripulación, aprovisionamiento de materiales o alimentos, entrega de efectivo a los capitanes, a las tripulaciones. También gestionamos el manejo de documentos, paquetería, y hacemos gestión aduanal, especialmente de exportación en algunos casos. Tenemos una cobertura regional en Centroamérica. Aquí podemos ver la empresa nació en El Salvador en el año 2002. Luego abrimos operaciones en Nicaragua. En el año 2009 comenzamos un proceso de regionalización. En el 2010 entramos en Costa Rica, 2014 en Guatemala, 2018 en Honduras. Y pues ahí están los puertos en donde tenemos cobertura con nuestros servicios en Centroamérica.
Tenemos 19 años de experiencia, operaciones en 5 países, más de 20 puertos atendidos, más de 40 colaboradores, un poco más de 4,000 buques ya atendidos, recaladas en la región, y tenemos una participación de mercado Trump a nivel regional en los 5 principales puertos de Centroamérica, de estos países donde operamos, de un 27% de buques Trump y un 11% de participación del mercado total en estos puertos. Hemos atendido todo tipo de buques, pues en todos nuestros puertos, ¿no? El énfasis ahora, pues hablaremos de graneleros. Tenemos un sistema integrado de gestión que integra un sistema de una certificación de ISO 9001, luego también una certificación de BASC, esto es CITIPAT en Estados Unidos, y esta es una certificación para El Salvador. Sin embargo, el sistema está implementado en toda la región, y un sistema de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo. En el año 2021 y 2023 estamos trabajando en la implementación de un sistema bajo las normas ISO 19600, que es de compliance, y también la 45001, que es el tema de seguridad y salud en el trabajo. Ahora Samuel nos comenta un poco, bueno, el rol del agente naviero en los puertos y en el tema de importaciones de granos. Buenas tardes a todos, es un gusto saludarlos. Como bueno, podemos ver en la presentación, vamos a hablar un poco acerca del rol que tiene el agente naviero en las operaciones portuarias, pues en este caso enfocados en la importación de cereales. El agente naviero básicamente es el representante del capitán y de los armadores ante las autoridades marítimas y portuarias. El proceso digamos que en el área portuaria, en el puerto, la importación de los cereales comienza con el anuncio de un barco en el puerto. A partir de ahí, el puerto crea un código del barco y comienza la generación de cotizaciones, la generación de proformas, se genera un número de aduana que permite a los consignatarios realizar sus trámites aduanales de la parte de su carga. En fin, el anuncio del barco ante el puerto es el que da inicio a la importación ya propiamente en el puerto, ¿no? Además, es el contacto de los armadores, bueno, del capitán de la nave, ¿no? Es con quien el capitán está en contacto para conocer todas las restricciones, para conocer los requisitos documentales, es con quien se presentan todos los documentos y los requisitos documentales, legales y reglamentarios para que el barco pueda operar en el puerto. Adicional, coordina junto con el puerto y las prestadores de servicios portuarios todos los servicios que según cada puerto se requiere, así ayudas a la navegación, pilotaje, remolcaje, amarre y desamarre. Dependiendo de cada puerto, así son los servicios que se prestan, pero básicamente son estos. Y es quien busca que el barco atraque lo más pronto posible y permanezca atracado en el muelle hasta que finaliza su descarga y zarpe hacia el siguiente puerto. Adicional, el agente naviero es el punto de contacto entre todos los involucrados en las operaciones portuarias. Así, el armador es con quien se relaciona para realizar los pagos de los servicios a la nave. El capitán es con quien se relaciona para presentar los documentos ante las autoridades portuarias. Es quien en muchas ocasiones emite los BLs y quien entrega los BLs bajo instrucciones de los vendedores de las materias primas a los consignatarios. Es quien, cuando existe alguna solicitud de alguna gestión especial, a quien se acude para realizar cualquier gestión ante el capitán o los armadores. En fin, es el que centraliza todos los requerimientos de todas las partes involucradas: puerto, autoridad marítima, estibadora, consignatario, trader y todos los demás, y las va gestionando conforme vayan siendo necesarias para que las operaciones marchen de la mejor manera y los barcos operen de forma óptima en su recalada en el puerto.
Adicional de lo que mencionamos, pues también es quien se encarga de gestionar algunos documentos entre el capitán, los armadores y los demás involucrados. Si pudiéramos pasar de pues gracias. Así es, bueno, a raíz de las cuarentenas que surgieron por la existencia de la pandemia de COVID-19, en muchas oportunidades es el agente naviero el que emite los BLs en los puertos de destino y los entrega, obviamente. Es quien gestiona ante el capitán la elaboración de un plano de estiva. También es quien transmite, una vez se conoce el manifiesto de carga, quien transmite en los sistemas de aduana el manifiesto de carga electrónico. El agente naviero, como primer contacto del capitán, es quien recibe inicialmente el Notice of Readiness y posteriormente lo entrega a los consignatarios para la firma según corresponde en cada uno de los puertos. Es quien gestiona y recolecta las cartas de protesta que puedan surgir de cualquiera de las partes y las envía a las partes a quien le corresponde. Es quien elabora el estado de hechos por instrucciones del capitán del barco. En fin, es el nexo. El agente portuario, el agente naviero es el nexo entre todos los involucrados, y un buen agente naviero es quien realiza las gestiones requeridas para que todas las partes puedan operar de forma óptima, ¿no? Adicional al rol del agente naviero, bueno, el agente naviero es el experto en el puerto, ¿no? El agente naviero debe ser un experto en todo lo que ocurre en los puertos, y algunas consideraciones sobre los puertos en Centroamérica sobre las que se debe tener en cuenta es un tema de congestiones, ¿no? Como ustedes saben, bueno, como hemos estado hablando, este año ha tenido una complicación el tema de la logística marítima a nivel mundial. Nuestros puertos no son la excepción de eso, y bueno, hay más buques, han surgido nuevas cargas de importación, han habido más operaciones, sobre todo de buques de carga containerizada. A raíz de la finalización de las cuarentenas, pues han habido nuevas cargas que están llegando a los puertos, y eso ha gestionado que en muchos puertos haya muelles que tienen congestión, ¿no? Algunos puertos también tienen prioridades definidas. Por ejemplo, tienen prioridad en el atraque los buques de línea, los buques que realizan labores humanitarias. Hay prioridades dependiendo de cada puerto según conveniencias gubernamentales. Así, por ejemplo, podemos ver que en El Salvador barcos que traen carga para el gobierno tienen prioridad sobre otros. En Nicaragua pasa algo similar. Entonces, todos estos elementos deben ser conocidos por los agentes portuarios, por los agentes navieros, de tal forma que puedan ser gestionados oportunamente. Adicional, el clima es otro elemento que afecta mucho las operaciones de nuestros barcos, ¿no? Tenemos una temporada lluviosa en Centroamérica de mayo a octubre. En ciertos puertos también existe la probabilidad de que ocurran marejadas en los puertos, por ejemplo, en Acajutla, en Puerto Caldera, donde no hay una bahía que resguarde los muelles, pues se generan marejadas y se generan inconvenientes en las operaciones de los barcos, ¿no? Estamos comenzando la temporada de huracanes, comienza a haber el paso de huracanes por la región. Eso genera que obviamente haya temporales que retrasan las operaciones y que pueden generar inconvenientes en la descarga de los barcos, ¿no? A raíz de la pandemia también ha existido en algunos puertos, sobre todo en los que son manejados por los gobiernos, en los que a raíz de la pandemia, a raíz de las cuarentenas, a raíz de la pandemia, ha habido inconvenientes con el personal en las estibadoras. Eso ha generado que no haya suficientes cuadrillas para operar a plenitud. En fin, cualquier cantidad de inconvenientes con el personal que trabaja en los barcos, ¿no? Adicional, dependiendo del puerto, existen posibilidades de que para agilizar el atraque de mi barco,
exista la posibilidad de pagar el movimiento de otro barco, exista la posibilidad de que yo atraque en una ventana para aligerar calados y poder aprovechar de operar en otro barco. Existe la posibilidad de atracar en mareas altas, igual para agilizar el atraque de los barcos. Esas cosas deben ser conocidas por los agentes navieros de tal forma que los consignatarios como importadores de la carga lo conozcan y puedan manejar escenarios óptimos y evitar demoras y atrasos en sus operaciones, ¿no? Adicional, bueno, hay restricciones, han surgido muchas restricciones a raíz de las cuarentenas y a raíz de la pandemia de COVID-19, que por ejemplo tripulantes no pueden desembarcar a tierra. Por esa misma razón no pueden hacerse inspecciones de calados en los buques, por parte de los marineros, ¿no? A raíz de eso hay restricciones también de que personal de tierra a bordo de los barcos, como era antes de la existencia del COVID-19, ¿no? Incluso ha habido ocasiones en las que barcos han surgido con personas contagiadas de COVID-19 y el barco ha tenido que irse a cuarentena por 15 o 20 días, ¿no? Entonces, pues son algunas consideraciones sobre eventos que ocurren en los puertos que nos parece importantes mencionar para que los importadores de cereales estén enterados al respecto, ¿no? Gracias, Samuel. Yo creo que es importante también de mencionar que, digamos, si queremos resumir el rol de un agente portuario, un agente naviero principal, el rol principal es la información, creo yo. Información correcta y oportuna para que todos nuestros clientes puedan tomar las mejores decisiones, puedan anticiparse de mejor manera a las situaciones y entonces proactivamente poder tomar decisiones correctas en el momento correcto, ¿no? Entonces, para tomar buenas decisiones se necesita buena información y esa buena información, los agentes navieros, los agentes portuarios, estamos ahí día a día en todos los puertos viendo todo lo que ocurre, sabemos las condiciones precisas de los puertos en cada momento y podemos proporcionar esta información. Creemos que esto es uno de los roles más importantes que permite a todos de nuevo tomar mejores decisiones, que al final vemos cómo todas estas consideraciones en realidad son retos, ¿no? Que especialmente, no sé, pues de repente las cosas se complican y creo que todos aquí de alguna manera lo hemos y lo han vivido de una u otra forma. Y ahora se preguntaba sobre el tema de los fletes. Obviamente, todos estos retrasos, estas demoras que se generan y congestiones tienen un gran impacto sobre los costos de las importaciones y demás. Y entendemos que este es un tema importantísimo para todos y por eso es el tema este, ¿no? La información oportuna, la información a tiempo, la información correcta para poder anticiparse y tomar mejores decisiones. Y aunque en realidad nuestra factura, digamos, por nuestros servicios la paga el operador del barco o el owner, ¿no? En realidad, nuestros clientes son todos. Tanto el operador, el dueño del barco que nos paga para que cuidemos por su buque, ¿no? Y por sus intereses acá, pero también consignatarios, los traders, consignatarios y estibadoras y demás, todos son nuestros clientes que al final debemos de buscar generar operaciones óptimas. Esa es, digamos que al final del día la meta de todos, ¿no? Pues eso es lo que tenemos para ustedes. Muchas gracias. Preguntas, comentarios, aquí estamos atentos. Muchas gracias a ustedes, señores. De hecho, por aquí hay algunas preguntas. Veo que en el chat de la sesión no tenemos preguntas, pero hay algunas preguntas directas. Alejandro, ¿quieres comenzar, por favor, con alguna de las que te han formulado? Sí, correcto, Carlos. Aquí arranco con la primera. Perdón, se me apagó la cámara. Este año los consumidores de grano se han visto expuestos a altos precios del producto, altos fletes
incrementos en los costos por la congestión en algunos de los puertos de la región. Por lo tanto, ¿qué opciones visualizan ustedes de forma general para de alguna manera poder contrarrestar un poco esta subida que se ha presentado en todos los rubros? Bueno, es muy complicado, ¿verdad? Como todos lo sabemos, porque digamos que todos estos elementos están fuera del control de la agencia y de todos, ¿no? Prácticamente, ¿no? Creemos que lo que se puede hacer siempre y lo que se trata de hacer siempre es precisamente buscar las alternativas para que las afectaciones en las congestiones, en el clima y demás, puedan contrarrestarse con una mejor coordinación, una mejor anticipación de las cosas como para poder eficientar las operaciones a todo nivel en los puertos. No, es decir, y es importante trabajar de la mano con los puertos, con los operadores portuarios, con las autoridades portuarias para que se logre ver, digamos, el panorama completo, ¿no? Porque de repente podría estarse tratando por las prioridades que hay y demás, pues obviamente hay algunas operaciones con mayores prioridades por política de los puertos, pero al final básicamente creo que la manera en que, digamos, como agentes portuarios y que en los puertos se puede aportar de alguna forma es tratando de lograr operaciones eficientes, tratando de anticiparse, tratando de tener toda la información para poder evitar mayores demoras, mayores atrasos. Como lo comentaban antes, no vemos en realidad, y hemos conversado con clientes y amigos, ¿no? Traders en el medio, y no se prevé, no se visualiza que haya, digamos, buenas noticias en relación al tema de los fletes. No parece que en el corto o mediano plazo vayan a reducirse, y si uno lo ve más a largo plazo tampoco es tan alentador el panorama, ¿no? Pero en ese sentido, pues básicamente tratar de encontrar la mejor eficiencia en las operaciones para evitar mayores costos aún, ¿verdad? Esto también, y hemos visto algunas señales en Centroamérica, en Costa Rica se habla del tema de la nueva concesión de Caldera, ¿no? En Acajutla se habla de una... de proyectos del gobierno, de los gobiernos para mejorar las terminales y demás. Bueno, en Acajutla recientemente se están incrementando las tarifas portuarias, entonces eso es negativo, ¿no? O sea, al final pues va a impactar, pero se supone y se espera que durante los próximos años haya mejoras en la infraestructura portuaria. Creo que esas mejoras de infraestructura son vitales para que por lo menos en el tema de costos portuarios y de demoras y demás, se pueda revertir la situación, ¿verdad? Pero no son cosas tampoco que pasen en el corto plazo, ¿verdad? Y esperamos que en el mediano plazo ojalá sucedan. Hemos escuchado que sí hay proyectos interesantes para Cajutla y Caldera que podrían ayudar en ese sentido. Gracias. Y por aquí teníamos, de una vez para aprovechar ya que estoy por acá, dice así: sin decir nombres de puertos para no herir susceptibilidades, ¿existen diferencias en las eficiencias de operación entre los diferentes puertos? No vamos a decir nombres, pero sí existen, y dejo que Samuel nos comente un poco. Sí, existen diferencias entre los diferentes puertos, y estos no necesariamente tienen que ver con fallas en un puerto en particular, sino que tienen que ver con la forma en la que están organizados. Por ejemplo, digamos que los elementos que permiten mayor eficiencia en nuestra experiencia, ¿no? Es la competencia en las estibadoras. O sea, al final, quien permite que compitan diferentes estibadoras en la prestación del servicio son quienes tienen unos mejores rendimientos. Y no solo esto no solo viene dado por tener personal más hábil en el manejo de la maquinaria, sino que al competir, pues también tienen la obligación de tener mejores equipos, de tener mejores almejas, de tener mejores tolvas.
obviamente de tener mejor personal, ¿no? Pero básicamente en mi percepción y mi experiencia es que quienes tienen la posibilidad de competir son quienes mejor rendimiento tienen en el desempeño. Muchas Gracias. gracias, Samuel. Tenemos otra pregunta por acá que dice, eh, para solucionar nuestras situaciones, nuestras dificultades de tráfico, qué buenas noticias vienen de ampliaciones y proyectos en nuestros países, que viene relacionada a lo que venías comentando? Sí, es lo que comentábamos. Lo que conocemos en este momento es los proyectos que pudieran haber en Costa Rica con el nuevo proceso de, de concesión de la terminal de Caldera. Y en el puerto de Acajutla se habla de nuevas ampliaciones del puerto y equipamiento, ¿no? Yo creo que un poco el tema del equipamiento y eso también hace la diferencia entre algunos puertos de la región. No tenemos mayores noticias de otras cosas que se puedan, que se esperen, pero esas dos son lo que conocemos, que pudiera en el mediano plazo, digamos, tener un impacto positivo. Bueno, yo no tengo más preguntas por acá. Igualmente, a los asistentes les recuerdo que nos van a acompañar los señores Herbert y Samuel hasta el final de la conferencia. Así que si quieren formular otras preguntas para ellos, sus preguntas son bienvenidas y las podremos tratar al final de la presentación. Entonces, vamos a darle las gracias a Samuel y a Herbert por sus presentaciones y vamos a continuar con la presentación de el señor Marvin Rodríguez, quien nos va a contar desde ya la óptica de ese proceso final. Bienvenido, Marvin. Muchísimas gracias por estar con nosotros, por atender esta invitación y adelante. Estamos escuchando. Gracias Carlos, gracias Alejandro, al consejo y un agradecimiento especial a todos los que esta tarde se conectaron. Vamos a tratar de resumir un poco de lo que hacemos y los procesos de importación de granos. Básicamente voy a compartir la presentación por acá. Ok, ahí me confirma si la están viendo. Listo. Listo. Correcto. Ok, entonces, como les comentaba, voy a iniciar la presentación hablando un poco de la importación de granos en Costa Rica. Voy a mostrarles 3 gráficos pequeños de la importación del año 2020. Quién participa en el mercado, los grupos de importación que se tienen acá en Costa Rica y un gráfico pequeño del origen del grano, y con eso quiero empezar. Estas son las cantidades de granos importadas en nuestro país en el 2020, donde el maíz amarillo tiene el 53% de participación. Importamos también frijol, soya, maíz blanco, en menor cantidades arroz, malta y trigo con un 15%. Es como para ubicarlos en nuestro mercado. El año anterior se importó cerca de 1.650.000 toneladas. Básicamente la mitad es maíz, o fue maíz amarillo. Los participantes en el mercado que tenemos están los diferentes grupos de importación de granos. Este grano es específico del maíz amarillo, donde Agropecuaria del Surco tiene la participación de un 32%, Dos Pinos, que es la cooperativa acá de productores de leche, un 17%, y otras empresas que se muestran, Ternerina, un 2%, Pipasa, que ahora es Cargill, Grupo PIC, un 20%, Coproagro, otro grupo, 8%, y los señores de ADM, que participaron con un 10% el año pasado. Este gráfico muestra el origen del grano importado, donde vemos que el 90% se importó de
de Estados Unidos. En la participación, si lo ven acá, del maíz amarillo fueron casi 900,000 toneladas en ese 1.600.000 y casi, o sí, cerca de las 800,000 toneladas fue importado de Estados Unidos y un poco de Sudamérica, Brasil y Argentina tienen participación. Entrando a lo que es el proceso de importación, lo dividí muy resumido en 3 pasos para mostrarles. Vamos a hablarles de los requisitos y trámites. Si ustedes son importadores o quieren importar por primera vez para acá en Costa Rica, cuáles son los requisitos que deben de cumplir. El proceso de importación, aquí básicamente les comento de los documentos necesarios para que ustedes realicen una importación, ¿verdad? O lo básico para lo que es requisito para la importación. Y lo tercero, el proceso de descarga, que les quiero mostrar lo que explicaban los señores de CMC, ya en acción, el barco en la descarga, los equipos que se usan, el tema de las estivas, qué es una almeja, qué es una tolva, dónde atracan el barco. Entonces, voy a entrar con primero los registros que vamos a hacer. Acá tenemos tres instituciones de gobierno involucradas. Tenemos que pasar por ahí sí o sí. La primera es el CEFITO, el Servicio Fitosanitario del Estado, que es de parte del Departamento de Agricultura, la Dirección de Alimentos para Animales y el Ministerio de Hacienda, que ahí tenemos un paso importante para importar granos. Lo primero que hay que hacer, lo primero que debemos hacer es registrar nuestra empresa como importador de productos vegetales. Esto es súper importante para que ya ustedes les permita a su empresa importar granos. Este formulario que ven en la presentación son 4 hojas donde se detalla básicamente información de la empresa, el lugar donde se va a almacenar el grano, qué clase de grano, cuál es la presentación, cuál es el uso que se le va a dar y la firma del representante o de la persona dueña de la empresa. Aquí algo importante, bueno, esto va también acompañado por documentos legales, cédula jurídica, personería. Si el grano que se va a importar es para consumo humano, CEFITO sí va a realizar una inspección de la bodega. Van a tener que pasar por eso para que les den un visto bueno. Si no, no es necesario, pero sí se tiene que explicar que es un producto que no va a ser utilizado para consumo humano. Por ejemplo, el maíz que va a ser utilizado para elaboración de alimento o para vender en grano. Si necesitan la inspección de la bodega, bueno, tienen que hacer tener el permiso de funcionamiento, tiene que estar inscrito. Si es una propiedad alquilada, tenemos que presentar el contrato de alquiler y estar al día con todas las obligaciones como su empresa, ¿verdad? Estar inscrito acá en la caja, costarricense de Seguro Social, en tributación directa, que es parte del ministerio, el que recauda los impuestos, y pagar un fee por la inscripción. Básicamente, hablamos de unos $200. Aquí son unos 100,000, 150,000 colones anual lo que se cobra por esto. Una vez que inscribimos el producto, la empresa, también tenemos que inscribir el producto. Eso es súper importante, determinar cuál es el producto que vamos a importar. Para la importación vamos a necesitar un permiso de importación, que es otro documento del CEFITO que es necesario. En este documento lo que vamos a colocar es básicamente el nombre del importador, el producto, el origen del producto, la procedencia del producto y el destino. También se muestra cuál es el modo donde va a viajar el producto, si es avión, marítimo, ¿verdad? O camión. Nos dan una fecha, por ejemplo, si yo tramito el permiso hoy, el 10 de agosto, lo dan por un mes. Va a vencer el
10 de septiembre. Eso lo que me dice a mí es que mi embarque, mi producto debe ser colocado en ese periodo de tiempo. ¿Qué importa si el barco llegó después del 10 de septiembre? Pero sí, para que este permiso sea válido, el producto debió ser embarcado en ese periodo de tiempo. Es importante este paso que sigue, porque en Cefito nos dan una lista de muchos productos donde usted, como empresa interesada, va a ir a buscar el producto que quiera importar, porque ahí nos va a decir cuál es el requisito fitosanitario que yo debo cumplir. Este es el link y me desglosa una hoja de Excel con miles de productos. Nos vamos a buscar el que nos interesa y aquí la parte importante es ver el requisito, porque yo ese requisito se lo voy a tener que pedir a mi proveedor. Certificado fitosanitario de origen, oficial de origen. Ese es el del maíz amarillo, que en este caso es lo que yo les quiero comentar. En esta parte, los formularios, bueno, aquí puse varios contactos por si les va a quedar en la presentación, correos y el contacto. El formulario que se debe llenar es este, el CFI PO02, porque en Cefito es por formularios, por número de formulario y nombre de formulario que le identifican. Vamos a la segunda institución, que es la Dirección de Alimentos para Animales. Acá tenemos que hacer un registro. En ese registro nos otorgan un número de licencia y con eso ya se nos identifica la empresa. Por ejemplo, mi empresa le otorgaron el registro número 100 y el producto que yo voy a registrar va a ser el 001. Les quiero mostrar, bueno, los requisitos para el registro. Es el nombre del producto. Tenemos que montar un proyecto de etiqueta del producto que queremos importar. Entonces, vamos a detallar, dar un análisis garantizado de humedad, proteína, fibra, etcétera, cuáles son los ingredientes del producto, el manejo que le vamos a dar, el país de origen y los datos del importador. Este es un ejemplo de la etiqueta que les comentaba. Aquí estoy tomando la de nosotros, Agropecuaria del Surco, el maíz amarillo. Nos registramos para que nos den ese número de allá arriba. 326 es el número de Agropecuaria del Surco, de empresa, y el 001 fue el primer producto que registramos. El maíz amarillo, el análisis garantizado, ahí está humedad, proteína, los ingredientes, el modo de empleo, de uso y las recomendaciones, y nos dan una fecha de elaboración. Y básicamente con ese proyecto, 3 copias, lo presentamos y nos otorgan el permiso. La inscripción en Hacienda es un trámite, uno más, pero es importante para que logren exonerar ciertos impuestos. No es nada complicado, simplemente se hace en línea. Igual hay que estar al día con las instituciones de gobierno y tenerlos autorizados. ¿Quién va a ser el que va a usar la clave de Exonet que le van a dar para que usted tramite su nota de exoneración? Existen 2 tipos de notas de exoneración de producto. Una es la genérica, que ya cuando usted es un importador consecuente, esta la dan por un periodo de tiempo. En ocasiones dan por 3 o 6 meses, o existe la nota concreta. Si yo voy a hacer solo una importación, esta es la más común que nos den, donde ocupamos copias de documentos y con esa lo podemos resolver. El tiempo que tarda el trámite es de 1 a 2 meses acá en nuestro país. El proceso de importación, básicamente lo que les quiero mencionar es los documentos requeridos para llevar a cabo la importación, o lo que nos van a pedir las autoridades acá en Costa Rica para que el producto entre. Nos van a pedir una factura comercial, un BL, el conocimiento de embarque, el certificado, ¿verdad? Como ya sabemos que es maíz amarillo lo que vamos a importar, el certificado fitosanitario de exportación es clave pedirlo a nuestro proveedor, que quede bien estipulado en el contrato de compraventa,
certificado de origen, certificado de peso, certificado de calidad, inspección y fumigación. Acá es cuestión de sentarse a negociar con el proveedor. Esos son los documentos básicos. Si queremos que nos extiendan algún otro, podemos negociarlo directamente, o en algunos casos el proveedor dice, no, yo en este certificado no le puedo ayudar, pero bueno, le voy a dar las muestras, y también lo podemos hacer por nuestra cuenta en algún laboratorio certificado. Ok, voy bien con el tiempo, ¿verdad, Carlos? Es que no me aparece en la pantalla. Entonces no sé si voy muy rápido. Pero bueno. Vas muy bien con el tiempo. Tranquilo que estamos muy bien de tiempo. Adelante, tómate. Ok. Mejor que quieras. Listo. Bueno, ya llevamos las dos partes, la parte del registro y los trámites necesarios en Costa Rica para llevar la importación. Ahora ya estamos inscritos, ya tenemos el permiso, ya solicitamos los documentos necesarios y ya embarcamos el producto. Se vino el barco, pasó el canal de Panamá, tenemos un agente naviero que nos lo dan. Ya el barco nos dice cuál va a ser nuestro agente naviero aquí, local. Entonces, ¿qué pasa? Previo a la llegada del barco, ya con los documentos, nosotros tenemos que distribuir esos documentos con copia de documentos, ahora por todo lo vivido, que todo es, vamos en camino a todo digital. Con copias de los documentos, nuestra agencia aduanal, que es el canal oficial, se va para la aduana y se va para Cefito y le dice, estos son los documentos de este embarque, va a llegar tal fecha, viene en este barco. Ya con eso también aduana nos da nos proforma los costos que nosotros tenemos que adelantar, y también nosotros vamos a generar la declaración única aduanera, que esto es como lo que aduana nos da para decir el producto puede ser en trámite de aduanas, ya el producto cumplió con los documentos, cumplió con los requisitos y podría ingresar. Todavía no tenemos total liberación del producto para que entre a Costa Rica. Cuando el barco arriba a Costa Rica, el capitán llama por radio o se registra con alguien del control portuario en Puerto Calera y también notifica a la agente naviero, como lo explicaban los señores de CMC. En ese momento ya hay una hora oficial de llegada, una fecha oficial de llegada. El barco queda stand-by. Aquí les voy a poner un ejemplo porque el proceso que viene es bien interesante. El maíz amarillo necesita inspección. Entonces el barco tiene que hacer muestreo para que las autoridades nos digan el producto cumple con los requerimientos fitosanitarios y puede ser descargado. Entonces, acá en Puerto Caldera, si el barco llega después del mediodía, se muestrea el día siguiente, porque las autoridades piden 4 horas de ventilación de las bodegas. Las bodegas salen de Estados Unidos o del país de origen fumigadas, selladas, y vienen acá. Cuando llegan acá, se le pide al capitán que abra bodegas para que si hay algún residuo, ahí se evapore. Por eso ellos piden unas 4 o 5, no sé qué está pasando ahí con la presentación, con las rayas. Con la toma de muestra, si el barco llega en la tarde, se va a mostrar hasta el día siguiente. Se coordina con el Cefito para que el muestreo se realice. En nuestro país se realizan, o hay 2 tipos de muestreo, o 2 tipos de análisis que se le realizan. Uno es cuando es solo entomológico, que se hace en Puerto Caldera, y otro es cuando tiene que ir al laboratorio de residuos. Ese tarda alrededor de unas 72 horas en estar el resultado. Han estado muy ágiles. Hemos estado esperando un día y medio por el resultado, pero antes perdíamos oportunidades de atraque por esperar los resultados de este laboratorio de residuos que analizan los pesticidas, los límites
de los pesticidas que están en los granos, ¿verdad? Ahí vamos a quedar pendientes de los resultados. Les quería mostrar en esta siguiente filmina. Ese es el plano de carga de un barco típico del grupo nuestro, que muestra, bueno, nosotros traemos barcos full, cerca de las 50,000 toneladas, y aquí están desglosados o divididos en 5 bodegas, el barco nuestro. Tenemos 3 bodegas con maíz amarillo y una con full frijol de soya, y tenemos la bodega 4 con una separación artificial, arriba frijol de soya y abajo destilado de maíz. Eso es lo típico de un ejemplo de nuestro barco. El cefito o los señores que realizan el muestreo toman 2 o 3 muestras de cada bodega. Una muestra son alrededor de 5 kilos de cada bodega, y la llevan al laboratorio y ya hacen los procesos correspondientes. Si es solo en Puerto Caldera, el análisis ese es muy rápido, podría estar en unas 6, 7 horas y el barco va a ser liberado. Por lo que les decía, si se muestra en la mañana, ya en la tarde, muy probable el barco sea liberado. Si no, va al laboratorio de residuos. Si fuera al laboratorio de residuos, sí tenemos que esperar mínimo un par de días por el resultado. Una vez que el VAR ya nos dan el levante, el visto bueno para que el producto sea descargado y tenemos disponible un muelle, el barco es atracado en el muelle. ¿Qué es el atraque del barco? Pues llevar el muelle, asegurarlo, amarrarlo a un puesto de atraque de los que tenemos aquí en Puerto Caldera. Después de que el barco es amarrado, se realiza lo que mencionaban, que es la visita oficial. ¿Quiénes participan en esa visita oficial? Bueno, Capitanía de Puerto, Migración, gente de SENASA, alguien de control portuario, de seguridad portuaria y el agente naviero. Ahí ya se levanta o se hace la declaración general de arribo oficial, cuando ya los señores de la visita dicen, bueno, ya tenemos todos los documentos, todo está ok, el barco puede iniciar su descarga. Entonces se dice que el barco es liberado. Ya lo explicaron, pero yo aquí lo quería comentar. Nosotros sí somos los que llevamos los BLs al capitán, con el agente naviero, nos reunimos con el capitán y le entregamos los documentos ya firmados y sellados por los representantes de cada recibidor. Y ya con eso estamos listos para iniciar la descarga. Esta parte, lo que les quiero mostrar, este es el puesto 4 acá en Puerto Caldera. Estamos listos, ya se colocan los equipos, lo que son las tolvas, las almejas, las grúas del barco están en posición, y también usamos lo que es una grúa móvil, una grúa de tierra, la que tiene acá en Puerto Caldera, que nos ayuda en las descargas. Como ven, estos son unas almejas. Esto es como una cuchara súper grande que entra abierta, se cierra el producto y con eso descargamos lo que es el producto. Acá la de la izquierda, la amarilla, tiene una capacidad de unas 12, 14 toneladas cada comida que da. Y la azul es la que usa la grúa de tierra, que ya ahorita se las muestro. Esa almeja tiene la capacidad de unas 24 toneladas. Entonces casi que carga un camión con solo una almeja llena. Son alrededor de 24 toneladas. Tenemos las tolvas, que las tolvas son los recipientes que se usan para que el producto caiga de primero en ese recipiente, se abre la compuerta, esto se hace manualmente y el camión está abajo esperando el producto para ser cargado. Acá tenemos la grúa de tierra, es una grúa grande con capacidad de cada almeja de 24 toneladas y llega hasta un ritmo de sacar 500 toneladas por hora.
Esta la estamos usando en todas las descargas por reglamento, tenemos que usarla, entonces tratamos de usarla lo más óptimo posible para sacar el mayor provecho, ¿verdad? Cuando se evalúa el plan de descarga, sabemos en cuál bodega nos funciona, qué rendimiento dar, qué esperamos. Entonces, al ser un equipo tan caro, sí tratamos de que sea lo más eficiente posible. También utilizamos en las descargas equipos, cargadores y backup. En este caso les quería mostrar ahí la bodega del barco. Ya terminamos la descarga y los cargadores ayudan a lo que es al final, a recoger, a barrer, ya lo último, siempre se utiliza ese tipo de maquinaria para agilizar la descarga. Ya también usamos los camiones, ¿verdad? Que son carretas autodescargables por debajo que tienen unas compuertas para que el retiro del producto sea muy rápido. Lo que se intenta con esto es siempre montar un carrusel, ¿verdad? Nosotros utilizamos unos 400 camiones para descargar ese barco que teníamos de 50,000 toneladas. Ellos hacen cerca de 4 o 5 viajes por camión. Van, vienen, hacen su fila, pasan por su romana. Entonces, eso es prácticamente lo que hacemos allá en Puerto Caldera. Se utilizan las estibadoras, los muchachos que ayudan también. Acá están limpiando una separación artificial, las que le comentaba que en la parte superior traía frijol soya y abajo destilado de maíz, ¿verdad? Estas separaciones son lentas de limpiar, pero necesarias para optimizar el flete, ¿verdad? Y poder tener algún ahorro en flete por volumen. Todos nuestros barcos, la mayoría de nuestros barcos, utilizamos este sistema de separación artificial en una bodega. Este control portuario es de la concesionaria y se les quería mostrar por si algún día quieren tener control de la descarga o les dicen, aquí pueden ver cuánto producto hay por cada bodega, cuánto se va descargando y cuál es el saldo. Eso yo puedo estar en cualquier lugar, acceso, y ahí veo cómo va la descarga o si alguna bodega se está quedando muy atrás, también podemos llevar el control de esa descarga y es una herramienta abierta que tiene la sociedad portuaria. Nosotros lo que hacemos es que llevamos un espejo, por decirlo así, un control cruzado con ellos para mayor control. Les quería también contar, estos son nuestros ritmos de descarga de este año, 2021. Como pueden ver, los ritmos altos fueron en verano y ya en invierno empiezan a bajar, ¿verdad? Si vemos el tercer barco, el Atlantic Monterrey descargamos en 24 horas efectivas 21,000 toneladas, y casi la mitad del barco, ¿verdad? Es un ritmo muy bueno, fue un barco muy bueno, todo se prestó para llegarle a ese ritmo de descarga. Y ya en invierno llegamos con ritmos de 12,000 toneladas, 13,000 toneladas, que es un ritmo para nosotros un poco lento o bajo, ¿verdad? Pero sí nos gusta llevar el control de estos ritmos de descarga. Estas son las tarifas actuales de Puerto Caldera. Esta información la tienen ahí a la mano en las páginas del concesionario. Los quería mostrar para que tengan una idea de cuánto cobra o son los costos. Carga $5 con 13 por tonelada, limpieza de muelle, muellaje, el alquiler de las almejas, de las tolvas. Lo que les decía, ¿verdad? La grúa de tierra es una tarifa por hora y nos cuesta $818 una hora de ese equipo y en barcos hay ocasiones que se facturan más de 30, 40, 50 horas de ese equipo. Pero por reglamento el puerto nos exige a los usuarios utilizar ese
ese equipo, que sinceramente lo digo, no, si se usa correctamente, es un equipo que nos ayuda a llegar a muy buenos ritmos de descarga. El personal también tiene un costo elevado de $8 con 38. Para contarles un poco más de los aspectos allá de Puerto Caldera. Es un puerto pequeño, consta de 4 puestos de atraque. El puesto 1 mide 210 metros y tiene un calado de 10.5. Cuando hablo de calado me refiero a la profundidad. El puesto 2, 150 metros con un calado de 9.5. El puesto 3 mide 121 y con un calado de 6.75. El puesto 4, que es el disponible para graneleros, mide 190 metros y tiene un calado de 12.5. Este es el puesto más profundo y está destinado a los graneleros, que no precisamente lo tenemos al 100%, porque por efectividad o rotación del muelle, ellos en ocasiones, la concesionaria, pone o trabaja otros barcos de otro tipo de cargas, ¿verdad? Entonces ahí también lo que hablábamos de la disponibilidad, no siempre vamos a tener un muelle disponible, hay congestiones grandes, en ocasiones como que nos ponemos de acuerdo los graneleros y llegamos 3 o 4 barcos seguidos, entonces eso no ayuda mucho, pero bueno, se trata de hacer a través del agente naviero de conseguir alguna otra ventana o levantar calado para ir a otros puestos, que esto en Caldera sí es común o usual, que si tenemos oportunidad de ir a otro muelle, vamos a hacerlo, ¿verdad? Y el mismo puerto nos invita a pagar el movimiento e ir a otro muelle. Contarles también, bueno, este muelle consta de 2 juegos de romanas, de entrada vacío y salida cargado. Tiene un par de bodegas, 5,000 o 7,000 metros cuadrados y patios para el parqueo sea de nuestros camiones o de contenedores. Este es un mapita que me regaló el gerente del puerto, donde básicamente aquí podemos ver el patio, los puestos de atraque, el 1, el 2 y el 3, y el que está a la derecha sería el puesto 4. Como decía Herbert, no tenemos un rompeolas ni una bahía definida, y nuestro rompeolas se nos quedó corto hace mucho, y Puerto Caldera se ve muy afectado por el tema de las marejadas. Nos afecta muchísimo los oleajes fuertes y hace que las operaciones se tornen lentas y que en muchas ocasiones, no le digo la mayoría, pero sí, tengamos que despegar los barcos y salir a bahía afuera para esperar que las condiciones del mar en los muelles ya se calmen y podamos volver a la operación normal. Hay ocasiones que marejadas duran 3 o 4 días y el muelle totalmente cerrado, ¿verdad? Es nuestro único puerto en el Pacífico, entonces sí estamos muy limitados. La capacidad del puerto ya fue superada. Hay un proyecto, como comentaban, de la concesionaria, de lo que quieren es darle más profundidad a los puestos 1, 2 y 3. Y también se trabaja con un proyecto para el rompeolas, pero eso está en veremos todavía. No hay alguna noticia a corto plazo con eso, aunque debería de darse porque la concesión está próxima a vencer. Bueno, las particularidades de la descarga. Llevo 10 años de hacer descargas de barcos y les puedo asegurar que todas han sido diferentes. En todas se aprenden cosas nuevas. Cada una tiene su problema diferente. Todas son diferentes. ¿Qué influye? Como les decía, el barco, no es lo mismo descargar un barco modelo 2020 a un barco
del 2000, ¿verdad? Ya los equipos, sus grúas se tornan lentas o tienden más a dar problemas eléctricos, hidráulicos, entonces ya o se le revienta un cable, ya se empiezan a generar más atrasos por ese tipo de inconvenientes, ¿verdad? Los climas, el clima, sin duda, no es lo mismo descargar un barco en verano que un barco en invierno, las marejadas que le comentaba, y también lo que son las estibadoras, los personales. Hay estivas muy buenas, pero hay estivas también que llegan solamente a hacer su trabajo y lo hacen de un modo lento y nos entorpecen la operación, ¿verdad? Hay que estar muy encima con los señores del puerto para que nos ayuden en ese tema. No siempre llegamos y hay puesto disponible, más en nuestro muelle, en nuestro puerto. Tenemos que competir con muchos contenedores, con la fruta que tiene prioridad. El plan de estiva del barco tiene mucho que ver. Depende de la configuración, como se haya cargado el barco, nos ayuda o nos pone a sufrir con respecto a lo que es la descarga. Los productos a descargar, no es lo mismo descargar una harina que un grano. Los granos fluyen muy rápido y las harinas tienden a compactarse. Entonces, eso es otro factor que nos detiene ahí lo que son los ritmos de descarga. Ya para terminar, las conclusiones, con los trámites, no son trámites difíciles, son simplemente tener la paciencia para lidiar con las instituciones de nuestros gobiernos, ¿verdad? Que a veces es un poco tedioso, pero todo ahora se hace en línea, es cuestión de tener la paciencia, ¿verdad? Un agente aduanal de confianza, porque todos estos trámites de los registros, el agente aduanal nos puede ayudar. Los contratos de compraventa tienen que ser muy claros, estar ahí definidos los documentos que vamos a utilizar para la importación, que quede ahí en el papel. Los certificados de calidad que requerimos, que sus empresas requieren, se pueden pedir, como les decía, pero sí tiene que quedar claro en los contratos. Y también con respecto, es otro tema, lo de las demoras y despachos, pero tiene que estar bien claro también para que ustedes sepan a qué atenerse, ¿verdad? En ese tema de las demoras y despachos, porque hay mucha plata, mucho dinero en juego y nos podría afectar muchísimo. Y creo que con esto yo termino, creo que me alargué un poquito ahí, pero espero que les haya dejado una semillita, un granito ahí con los trámites y con los procesos de importación, y cualquier consulta quedo aquí a sus órdenes. Muchas gracias. Marvin, muchísimas gracias por tu presentación. Ha sido una presentación muy completa y tenemos algunas preguntas, así que comencemos contigo, Alejandro. ¿Qué preguntas tienes? Por favor, adelante. Sí, gracias, Carlos. Aquí tenemos una para Marvin que dice, en su experiencia, ¿cuál es la práctica más limitante para lograr una mayor eficiencia en la descarga de los barcos, considerando ya sea las condiciones del puerto, las características del barco o la disponibilidad del transporte, refiriéndose a los camiones? Muy buena la pregunta, muy buena la pregunta. Y yo diría que todo lo anterior, respuesta definitiva, ¿verdad? Sin duda, en una descarga de barco, todos esos factores juegan un papel importante. Desde si el que llegó a ayudarnos con una pala está de buen humor, hasta que el que maneja la grúa tiene la habilidad necesaria para ayudarnos. Si hay disponibilidad de camiones, eso es muy importante porque, a ver, el tiempo en una descarga es oro, ¿verdad? Como yo comento con varios amigos, yo lo que quiero es que el barco llegue y se descargue lo más rápido posible, ¿verdad? Entonces tengo que optimizar equipo, el personal, los camiones,
hasta cuando el camión es cargado y el proceso de que él vaya a su planta, descargue y regrese a Caldera sea efectivo, ¿verdad? También las plantas que reciben el grano tienen que ayudar para que si tenemos un carrusel montado, de que el camión va a su planta, descarga, regresa a Caldera, carga, va a su planta, eso tiene que ser eficiente. ¿Pero qué? Cualquier cosa puede pasar en carretera, en el muelle, se nos jode, se nos descompone una romana. Entonces, yo diría que todo eso va enlazado en una operación de descarga, ¿verdad? Entonces, el mínimo detalle puede afectarnos muchísimo. Ok, gracias. Aquí tenemos otra, Marvin, que dice, ¿cuál ha sido el barco con el mayor rendimiento en su gestión en las descargas de los barcos? En realidad han sido muchos barcos ya. Ya tengo 10 años, cerca de 10 años, más de 10 años. Entonces, no recuerdo el nombre de ese barco, pero sé que tuvimos un barco que llegamos a 23.500 toneladas o 24.000 toneladas, como vimos ese de casi 22.000 toneladas. Entonces, sí, no todos han sido tan buenos, pero creo que con el tiempo, los ritmos de descarga, siempre sabemos que en invierno vamos a quedarnos cortos y en verano, o dependiendo también de la configuración del barco, vamos a rendir muchísimo, ¿verdad? Y el puerto feliz, los dueños de la carga feliz y nosotros como representantes también feliz de que el barco llegue y se vaya lo antes posible, pero no recuerdo un barco. Me gustan los barcos, yo siento la misma emoción desde el primer barco que descargué hasta el último que terminé ayer, con esto de la operación de descarga. Ok, gracias. Adelante, Carlos. Gracias. Por aquí tengo una pregunta que dice, ¿cuáles son las principales similitudes y las principales diferencias con la parte documental y operativa en la importación en los demás países de Centroamérica? Ok, bueno, yo no me atrevo a decir algo más de otros países, pero de lo nuestro, o pensaría que los documentos van a ser los mismos, ¿verdad? El BL es súper importante para el tema del barco y la liberación del producto por parte del capitán. Los requisitos fitosanitarios creo que andan muy parecidos a nivel de Centroamérica. Cada país tiene sus propios requisitos. Básicamente, el tema de los residuos creo que sí es un tema muy nuestro, donde debemos presentar un certificado de pesticidas que cumplan con los máximos permitidos, pero todo se define en el contrato, ¿verdad? De compraventa y los requisitos. Factura comercial, el BL, el fitosanitario, el de origen y los de calidad, ya ahí sí, dependiendo de lo que cada empresa y también su entidad de gobierno les solicite. Alejandro, ¿tienes alguna otra pregunta que hayan formulado, ya sea para Marvin o para alguno de los demás conferencistas? No, estoy completo por aquí, Carlos. Bueno, siendo ese el caso, entonces creo que es momento de darle las gracias a nuestros señores conferencistas por todo su apoyo el día de hoy y vamos entonces a comenzar con el cierre de este curso, realmente con el ánimo de seguir fortaleciendo el vínculo entre los productores de maíz y otros granos de los Estados Unidos, con ustedes, nuestros consumidores. Hemos hecho un esfuerzo por construir un curso básico, pero muy completo, para empezar a entender mejor
el proceso de la importación de granos de los Estados Unidos. Hemos diseñado este curso en un momento en el cual el tiempo de ustedes ha estado extremadamente demandado, han sufrido retos enormes en sus negocios y en sus vidas y han tenido que enfrentar innumerables dificultades. Sin embargo, han hecho un gran esfuerzo para estar presentes y atentos en este curso. Han puesto su dedicación y empeño para aprender y abrirse a nuevos conocimientos. Por tal razón, nuestro mensaje desde el Consejo de Granos de los Estados Unidos es gracias y felicitaciones. Esperamos seguir trabajando conjuntamente en temas que nos permitan fortalecer nuestro comercio y desarrollo. Bueno, entonces una felicitación muy especial. Un aplauso para ustedes, por favor. Un aplauso. Ojalá tengamos la oportunidad de hacerlo presencial muy pronto, tengamos la oportunidad de encontrarnos y darnos un abrazo, darnos la mano. Hemos hecho un esfuerzo importante de nuestra parte. No es fácil reconvertirse a tratar de hacer algo virtual de calidad y además que ustedes permanezcan durante todo este proceso. Y pues es bastante importante para nosotros ese apoyo. Estamos entonces con la intención de seguir buscando crear este tipo de eventos que nos sirvan para formarnos cada vez más, y un agradecimiento muy especial también para las personas de las asociaciones de porcicultores que han hecho este gran esfuerzo. Veo aquí a Patricia, a Cecia, muchas gracias Cecia Novoa, Patricia Rojas por este apoyo, y muy especialmente a los demás, a don Carlos Pití, que también nos ha dado este gran apoyo, a Jacqueline Pacheco de Apogua, bueno, digamos a todos los que nos han dado estos apoyos, a don Edgardo Leiva. Como les había solicitado también, como les había contado al principio, vamos a lanzar una encuesta, una corta encuesta para la sesión de hoy. Y entonces, por favor, si me puedes colaborar lanzando la encuesta, Alejandro González. Les voy a pedir también a todos un aplauso para don Alejandro González, que ha estado bastante pulido con sus apoyos, con sus intervenciones, con sus complementos. Ha sido genial su colaboración dentro de este proceso para formarnos aún más. Muchas gracias, Alejandro, por tu apoyo, y a los señores de Minuto a Minuto, que es la empresa que nos ha apoyado en la parte audiovisual. También muchísimas gracias. Déjenme un momento que al parecer, ahora sí ya pudimos lanzar la encuesta. Listo. Entonces, por último, de nuevo un agradecimiento muy especial para Silvia, Herbert, para Marvin, para Samuel por su participación el día de hoy, y espero que sea muy pronto que tengamos la oportunidad de encontrarnos de nuevo para seguir formándonos, o si no, para conversar sobre nuestros diferentes retos que tenemos en esto de el abastecimiento para nuestras producciones porcícolas. Para mí, Carlos Maya, ha sido un gran placer liderar este evento con todos ustedes. Eso sí, me hace mucha falta el poder tener la oportunidad de verlos, de darnos la mano, de darnos un abrazo, y de que ojalá la próxima vez compartamos más como humanos y tengamos esa cercanía que creo que durante ya más de 1 año y medio empezamos a extrañar. Felicidades, siendo las 7 en punto de la noche. Vamos a ver cómo va ya tenemos. Les pido por favor que terminemos de contestar la encuesta. Nos faltan algunas respuestas. Y ya pasaremos a
Cerrar. En los próximos días estarán recibiendo entonces la grabación y las memorias de esta presentación. Listo. Bueno, así es. Y como siempre, si tienen algún comentario, alguna inquietud, algún aporte, alguna propuesta para un próximo evento, bienvenido. Estoy a su disposición. Ustedes tienen mis datos, mi correo electrónico, mi número de teléfono. En cualquier caso, estaré con mucha alegría recibiendo cualquier observación y podemos discutir sobre posibilidades de nuevos eventos y aprendizajes. Creo que ya es hora de despedirnos. Vamos a cerrar entonces la encuesta. Muchísimas gracias, Silvia, Alejandro, todos. Gracias a ustedes. Que Saludos. tengan una excelente noche, un feliz resto de semana